Con una parte medio de reflexión para ir bajando y terminar en los puntitos más concretos que han sido parte de mi trabajo en los últimos años. Reflexión porque a lo largo de la vida me ha tocado pasar por organizaciones sociales, organizaciones políticas, por medios de prensa, por ONGs y por el gobierno. Entonces he ido armándome un poco la idea de cómo responder a esta pregunta de si existen posibilidades o no de un cambio profundo en el Uruguay. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué queremos transformar, qué cosas son las que nos parece que en la sociedad en la que vivimos hay que cambiar. Y de repente la cosa más abstracta es como cambiar las relaciones entre las personas que vivimos en la sociedad. Cambiar las relaciones de producción, cambiar las relaciones de dependencia, o sea, el hecho de que haya gente que mande y gente que obedezca, o gente que niegue a los otros cosas, que pueda hacerlo y que tenga el poder de hacerlo, son quizás las trabas principales para cualquier cambio. Entonces hay que trabajar para desarticular esas imposibilidades. La segunda pregunta es decir, bueno, ¿con qué objetivo queremos hacer esos cambios? Uno que es número uno, históricamente ha sido el número uno, es con acabar con la explotación. La explotación del hombre por el hombre, de unos por otros. Liberar las fuerzas de la sociedad de las relaciones de dependencia de amos y tutores, de gente que puede disponer sobre la vida de los otros por su cuenta o a través de mecanismos de diferente tipo. Y después van a ver que esto no es tan abstracto cuando uno piensa en un pueblo chico del interior del país. Puede parecer que es muy abstracto, pero en los lugares concretos tienen nombre y apellido. Por último, creo que una orientación que algo dijo Lilian es que nosotros queremos cambiar para que la gente pueda ser un poco más feliz, de lo que es poder tener la oportunidad de vivir una vida como se le imagina, más feliz, no necesariamente con más cosas, pero sí con más posibilidades de hacer cosas. Creo que hoy los que estamos acá nos beneficiamos de la construcción histórica de la izquierda uruguaya, que generó una serie de instrumentos de tejido social de todo tipo que conquistaron la cabeza de los montevideanos. Desde la Central Única de Trabajadores, la Izquierda Unida en el Frente Amplio, la universidad al servicio de los intereses de la mayoría de la gente, medios de prensa, organizaciones no gubernamentales, una serie de instrumentos de vínculo, de relación, de aprendizaje, de contacto, que permitieron que a lo largo de los años Montevideo sea una sociedad, midiéndola en términos tradicionales, de izquierda. No terrible izquierdista, pero en términos generales una sociedad que no se espanta con algunas cosas, que acepta y promueve determinados cambios y que no acepta determinadas trabas a su desarrollo como sociedad. Esto, los gremios, los sindicatos y en algún momento de la época de la dictadura, recordar a CERPAG, a EU, ASUR, Conventual, la Adopción, El Dedo, Guambia, Marcha, El Circular, Cinemateca, un montón de cosas que hicieron freno, hicieron avance desde el punto de vista ideológico en la conciencia de la gente. Son cosas que nos permitieron imaginarnos cambios en profundidad. Ahora, cuando uno piensa qué tipo de ideas quiero promover para que se produzca ese cambio. ¿Por qué digo imaginada? Porque las cosas, el cambio primero tiene que ser imaginado, después tiene que ser deseado y después tiene que ser construido con esfuerzo, con sacrificio, con inteligencia. Creo que esta experiencia y lo que sucedió en Montevideo fue que las organizaciones reivindicativas, básicamente, y las culturales terminaron alimentando la imaginación de la izquierda y la imaginación del Frente Amplio. De alguna manera dieron todo el soporte. Hay cosas que ahora hablamos de los 200 años y después digo,
Yo estuve en una cuarta parte de la historia completa de este país, ¿no? De la historia independiente, no completa, pero sí independiente. Sí. Ya las dimensiones de la cosa empiezan a decir, bueno, me puedo acordar de cosas que pasaban. Yo cantaba canciones de folclore argentino en la escuela. Y mis hijos cantan canciones de Citarrosa, cantaban canciones de Citarrosa en la escuela hace unos pocos años. Eso es un cambio histórico, trascendental. No comemos de otro lado, sino que reproducimos nuestros propios símbolos, los modificamos, los vamos alterando, y ese cambio casi pasó sin darnos cuenta. Y eso alimentó a la izquierda. Ahora, si el alimento fuera la economía, o el desarrollo, o el crecimiento económico, o la plata, el resultado sería completamente diferente. Aunque esto también opera dentro de la imaginación de la izquierda y de la imaginación del Frente Amplio. Si el objetivo es el desarrollo, la plata y darle para adelante, el resultado va a ser diferente, así el objetivo es el que nos planteó el horizonte cultural que empezó de repente en el año 45 con la generación de 45 y lo que vino después. Ahora, ¿qué panorama tenemos hoy en el país? Los medios, las ONG, las instituciones culturales son fundamentales a la hora de pensar un cambio profundo, las educativas también, por supuesto. Pero en los últimos 10 años hemos accedido a un resorte que no teníamos, que es el gobierno nacional. El gobierno nacional es una palanca de cambios impresionantes y se utiliza pensando en estas cosas de cambio cultural que decíamos recién. Desde el punto de vista de la teoría tradicional de los aparatos ideológicos del Estado, de alguna manera habló Althusser en su momento, nosotros tenemos incidencia en muchos de ellos. Incidencia no quiere decir que voluntad de cambio efectiva o que suceda ese tipo de cosas. El aparato jurídico del Estado, tendríamos los votos como para modificarlo. Sin embargo, somos muy cautos, cuidadosos o temerosos de hacer algunos cambios cuando tendríamos el instrumento concreto en nuestras manos. Pero lo jurídico influye mucho en la manera de ver el mundo y lo que está bien y lo que está mal para mucha gente. Pero bueno, tenemos sindicatos, tenemos universidades, tenemos educación, tenemos instituciones culturales. Todo ese tipo de cosas, hoy la izquierda puede influir en esos aparatos ideológicos. De repente podemos menos en las religiones, o en algunos sindicatos, o en algunas otras organizaciones de la sociedad civil que empiezan a tomar rumbos ya no unificados. Creo que la falta de práctica de la discusión y el debate ideológico en la izquierda hace que las cosas crezcan para diferentes lugares y a veces con intereses contradictorios, no ni siquiera por mala voluntad, sino simplemente porque hay otro que tendría una idea bárbara del otro lado y no la conversé yo con él, con esa persona y arrancamos para otro lado. Ahora, entrando más bien en el trabajo que me ha tocado en los últimos tiempos, hay una cuestión de lógica, justicia, absoluta justicia, y es Montevideo y el área metropolitana del país tienen todos estos instrumentos a su alcance fáciles. El resto del país está en una orfandad absoluta. No se puede tejer si no hay lana. No hay posibilidad de tejer vínculos entre la gente si no hay lugares de encuentro, lugares de debate, lugares de disfrute común, lugares de convivencia, lugares para pelear, discutir, o para disfrutar. Si no hay cines, si no hay escuelas, si no hay plazas, si no existe esa cosa, no hay ninguna chance. Ahora, evidentemente, las políticas económicas no se preocupan de hacer plazas o cines, porque se dan como que eso será otros que se encarguen de hacerlo. El asunto es hacer crecer la torta y que esas cosas existan. Ahora, donde no hay ninguna de esos instrumentos de tejido social, no hay ninguna posibilidad que la gente imagine cambiar, porque no sabe si eso es posible. Puede tener ideas deformadas, incluso tiene una idea de lo que es la normalidad, que es realmente el conservadurismo más absoluto. Estas herramientas que tenemos en la izquierda, la falta de discusión, la falta de que se confronten ideas. ¿Sí? Esta idea es mejor por esto, por esto, por esto. No, esa idea es peor por esto, por lo otro. Y
hacer un avance en las ideas, lleva a que haya pragmatismo absoluto en algunas ramas del gobierno, de los gobiernos del Frente Amplio, pragmatismo, resolver el problema en contra de otros motivos ideológicos que supuestamente me inspiraban, el economicismo, el egocentrismo, el verticalismo en la toma de decisiones. Pero esto no es el tema específico que teníamos hoy para discutir. Cuando vemos por qué la izquierda pierde en algunos departamentos que había ganado, se nos rompe un poco la idea de progreso que teníamos también en el pasado. ¿Sí? ¿Por qué perdemos en Florida? ¿Por qué perdemos en lugares donde, en aquella visión antigua, bueno, la gente se va a dar cuenta que si nosotros defendemos el interés común, somos buenos, hacemos lo mejor, la gente va a terminar votándonos? Y lo que pasó es que terminamos actuando como los partidos tradicionales. Tenemos un buen caudillo, un buen líder, tiene una buena red, da una buena imagen, pero no convencimos en esos años que tuvimos los mecanismos de gobierno de que había algo diferente y algo que no se mide ni en plata ni en impactos de ese tipo, que es diferente a lo de los partidos tradicionales. Entonces, el riesgo de que la izquierda se tradicionalice y se convierta en un partido tradicional, que gane y pierda elecciones de acuerdo a que también le vaya a la campaña publicitaria, es un riesgo que está en la agenda para mañana. Entonces, acá está el problema de las herramientas de vuelta. Todo lo que hay en Montevideo que permitió que se construyera una política de izquierda, el interior del país no lo tiene. La gente no tiene la oportunidad de discutir, de aprender, de disfrutar, de hacer un montón de cosas. Y hay cosas que nos pueden parecer extrañas en Montevideo, pero hay pueblos que tienen dueño. Hay pueblos que tienen una persona que es el único empleador de todas las personas que están ahí. Hay pueblos que se cierra la portera que da a la calle común para no estropear la salida de los camiones si llega a venir lluvia, porque tiene que salir la producción y la gente no puede salir ni entrar de esos pueblos, donde no tienen ningún otro tipo de actividad que no sea la que una empresa le permite hacer a eso. Y es el benefactor, ¿no? El que trae, bueno, hoy hay fiesta, el patrón trae ese tipo de cosas. Algunos objetivos, entonces, para la mayoría del país, desde el punto de vista territorial: democratizar la vida social. Es absolutamente imprescindible que la gente se reconozca a sí mismo como un ciudadano de una república en la que todos somos iguales, y no el sujeto que tiene que seguir o que le conviene seguir. A veces no solamente que lo piense de corazón, sino que piensa que, bueno, si yo no lo sigo al caudillo de esta zona, pierdo el laburo, no tengo ninguna chance, mis hijos van a pasar mal. Entonces la única alternativa razonable que tengo para defender a mi familia es mantenerme en el statu quo y no imaginar ninguna cosa diferente. Entonces, eliminar a los dueños de los pueblos, y creo que el mecanismo de la descentralización en parte puede tender a eso cuando tengamos municipios en todo el país, donde haya la forma que la gente pueda decidir sobre sus cosas. Puede dar cualquier resultado al principio, pero el hecho de que la gente tome decisión sobre quién quiere que lo gobierne es un primer paso para tomar decisiones. Generar una institucionalidad igualitaria que trate a todo el mundo por igual. Eso es romper también con el caudillismo interno. O sea, la gente hace la cola, tiene un derecho y después obtiene ese derecho sin la mediación de ningún individuo que generosamente da o niega las cosas. Hay que asumir que esto también implica devolver poder a la periferia. Pero también decía Lilian, la descentralización no es solamente tener puestitos en diferentes lugares, es aceptar que una parte del poder central que yo tenía se lo estoy dando a otros, y que además los otros pueden hacer cosas diferentes a las que a mí me parece bien, y pueden hacer cosas en contra de lo que yo pienso que está bien, porque ese es el juego. O sea, que tomen decisiones que se les antoje a ellos. Hay que fomentar el asociativismo, la recreación colectiva, la convivencia, la movilidad espacial, que la gente salga de su lugar, vea a otra gente, converse con otros, conozca otras cosas, discuta con otras personas con las que nunca había discutido, vea cómo viven, entienda qué cosas hacen. Eso también implica que quienes gobiernan sean ejemplo de republicanismo democrático, que no sean iluminados o superiores, que sean personas
que se puedan reconocer normalmente. Hay algunos ejemplos, y acá el primero que quiero nombrar estos son ejemplos de políticas concretas. Llamale H, quizás algunos lo conozcan acá, es un ciclo de cine que se organiza todos los años con la temática de la diversidad sexual. En algunos pueblos, en el caso del Ministerio de Educación y Cultura, financiamos la ida de ese festival. Algunas localidades del interior, era la primera vez que alguien se podía imaginar a sí mismo diferente de lo que era o de lo que le decían que tenía que ser. Para esa persona es oxígeno puro poder imaginarse a sí mismo, verse, quizás hasta sin arriesgarse a conversar con otros, simplemente solo en la sala mirarse y decir, si yo hiciera esto, ¿qué me pasaría? Ese tipo de oportunidades, el único responsable, el único que tiene la posibilidad de hacerlo es el Estado, y tiene la obligación de hacerlo, porque es tirarle una línea a gente que no tiene nadie más que vaya a darle una mano. En un momento nos contaron que en un centro de Florida se estaba reuniendo un grupo de trans y que se sentían sumamente honrados que en un lugar del Estado se le diera la oportunidad de hacer su lugar de reunión. Y eso nos parecía normal, acá en Montevideo nos parecía, bueno, obviamente formaba parte del trabajo que nosotros teníamos que hacer. Sin embargo, para esa gente era un motivo de orgullo incluso externo, estarse reuniendo en una casa que formaba parte del Estado uruguayo. Cosas como otras políticas, un pueblo al Solís, que gente viaje y pueda apropiarse de algunas cosas simbólicas que no nos damos cuenta la importancia que tienen y que la gente solamente las ve en la televisión o en fotos. Las usinas culturales, que la gente tenga la oportunidad de crear, de aprender, de ver cómo se produce un disco, tocar y cantar. Una cosa insólita, pero los gabinetes itinerantes, los gabinetes en contacto directo con los gobernantes, que la gente vea a los gobernantes yendo a su pueblo, conversar con ellos, ver las cosas que hacen. Puede tener una parte de circo, pero tiene una parte lo vi, sé quién es, está acá, es una persona. Tal vez que yo podría estar ahí, o mi hijo. Yo no, porque soy un burro bárbaro, pero tal vez que mi hijo puede estar. Mi hija puede ser presidente de la República en algún momento, no sé. Pero bueno, me lo puedo imaginar, lo veo. Los pequeños proyectos locales es otra de las cosas que, tanto en el área ambiental como en los pequeños programas de pequeñas donaciones, más local, cosas de pueblo, también implica una actitud vigilante por parte de quienes gobiernan de, por ejemplo, no fomentar cualquier tipo de identidad. Porque hay como una onda de que lo identitario es lo fundamental cuando se hace trabajo cultural y muchas veces se está defendiendo una identidad caudillista, machista, retrógrada, un montón de cosas. Que sea identitario no quiere decir que sea bueno. Entonces no se puede mirar la actividad cultural o las cosas que se promueven y se apoyan simplemente con un aspecto burocrático y decir, bueno, si es identidad, lo reproducimos. Creo que existe el derecho político de que una fuerza que es de izquierda reproduzca determinadas cosas y otras cosas, bueno, si alguien quiere, que vaya, pero yo no voy a aportar a ese tipo de cosas, sin prohibir nada, pero sin fomentar. Creo que lo que queda claro es que no conviene tratar a la gente como un chico, que no conviene dirigir, marcarle el camino a nadie, sino abrir la canasta de oportunidades, dar tejidos y que la gente pueda imaginar, ¿yo estoy? Sí. El destino que quiera. Pero me parece que el interior del país es el área que más precisa de la presencia activa del Estado para fomentar los cambios. Yo quiero reconocer que entre esas cosas el trabajo que ha hecho el feminismo en Uruguay es haber cambiado el eje de lo que pensábamos algunos en el año 80 a lo que pasa hoy en esta sociedad en Uruguay, porque hubo gente que tuvo la fuerza y la voluntad de ver cosas que iban a ser diferentes y que lo logró y que influyó
culturalmente, digamos, la izquierda uruguaya hubiera sido una izquierda tradicional si no hubieran pasado las cosas que pasaron a partir de la época de los 80. El incorporar eso demuestra que se pueden incorporar otras maneras de ver, se pueden complementar y mejorar la visión tradicional de la izquierda y permitir que esos cambios repercutan en mejoras en la vida de la gente, que la gente tenga más libertad, menos presión a la hora de tomar decisiones, más opción. Es una práctica de cambio profundo, porque después que uno se acostumbra a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su identidad sexual, sobre su vida en el mundo, después va a decidir lo que quiera. Y tal vez, alguna vez, no nos vote, no vote el Frente Amplio, y nos quiera sancionar. Y ya hemos visto casos de gente que se calienta con las cosas, y eso es bueno. Es bueno, porque nos obliga a decir, bueno, hay que escuchar ese tipo de cosas, hay que ver. Entonces me parece que dar libertad implica el riesgo de que a veces la gente no haga lo que a nosotros nos parece mejor, pero es una construcción y un tejido. Y solamente, pienso ahora que tenemos el Estado, tenemos acceso a los mecanismos del Estado, podemos y debemos utilizar la herramienta estatal y del gobierno con este fin si queremos producir cambios profundos.